Muy buenas tardes para todos mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas. Les saluda a su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño desde Colombia, Medellín, Antioquia. Gracias al Señor nos permite ingresar nuevamente a Mensaje de Amor para Salvación para este programa que se tiene de Colombia de 3 a 4 de la tarde hora colombiana. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1 versículo 16. En el tema de la semana que transformó al mundo. Mateo capítulo 21 hasta el capítulo 27. Estamos hablando de los eventos de los cuales el Señor Jehová, Dios, permite que usted y yo como seres humanos, como hombre o como mujer, podamos ver los eventos, podamos palpar los eventos de Jesucristo, del Hijo de Dios, el cual estuvo hace más de 2500 años atrás, mostrando la obediencia a la ley y la obediencia hacia el Padre, mostrando la reconciliación para usted y para mí, y que para este momento estamos invitando también a nuestros amigos y amigas que aún no han sido reconciliadas, que no se han reconciliado con Dios a través de Cristo, para que obedezcan el plan de salvación. Bienvenidos hermanos y hermanas, amigos y amigas, a este su programa. Un saludo desde acá de Colombia para donde usted esté, un abrazo fraternal y un ósculo santo en el Señor, en Cristo, en nuestro Padre Celestial. Vamos a estar orando, espero que usted en este día haya amanecido bien, que esté bien donde esté usted, en cualquier país de residencia, en su trabajo, en su hogar, en el estudio, donde quiera que esté. Que el Señor nos esté ayudando en este día, en las actividades que hemos estado haciendo, que nos guíe y que nos ha dado fuerza para perseverar y luchar. Gracias a ustedes que se toman el tiempo para ingresar a esta página web, no solamente a este estudio, sino a los estudios de los hermanos que tienen durante la semana, durante el día. Queremos comenzar en esta tarde con una oración. Después de la oración vamos a poner un cántico. También queremos hacer la invitación para el seminario que estará del 13 al 16 de febrero del libro de los Cantares. Vamos entonces a orar. Vamos a comenzar en esta tarde el tema que estamos estudiando los lunes de 3 a 4, los miércoles de 3 a 4 desde Colombia, Medellín, Antioquia. Nuevamente les saludo en el nombre del Señor, Carlos Andrés Mejía Bendaño, mi familia también. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias por la semana que nos ha permitido comenzar desde el día de ayer. Gracias por su amor infinito, su misericordia infinita, su longanimidad infinita, por la paciencia que tiene por todos los hombres y mujeres, que permite que se predique el Evangelio, que permite que todavía podamos ir a los lugares a llevar el Evangelio, a decirle a las personas que se arrepientan, a que vuelvan el rostro hacia usted, de que usted tiene paciencia, de que usted quiere que los hombres y mujeres sean añadidos a su iglesia, la que su Hijo Cristo edificó, y que sean salvos, que seamos salvos todos los que estamos en este planeta Tierra. Gracias por su palabra, porque es la que nos muestra el plan de salvación, es la que nos muestra sus mandamientos, y no hay excusa para no obedecer, y no hay excusa para no saber qué hacer en cuanto al perdón de pecados, en cuanto a la reconciliación con usted Dios, en cuanto a tener las bendiciones espirituales, en cuanto a tener el sello del Espíritu Santo, en cuanto a cómo vencer el pecado a Satanás, cómo pertenecer a la iglesia de su Hijo Cristo, al reino suyo, y salir de la potestad de las tinieblas, del reino de Satanás. Ya no hay excusa. Gracias por su palabra. Gracias por mis hermanos y hermanas en el mundo entero, por su iglesia, porque usted la fortalece, porque usted la cuida, la protege, porque usted ayuda a que donde quiera que estemos practiquemos sus mandamientos. Gracias por los ancianos, los diáconos, los evangelistas, los maestros, los predicadores, por las mujeres, las maestras de niños, de jóvenes, de damas. Gracias por los niños, por los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los ancianos. Gracias por su iglesia en el mundo entero. Gracias por darnos el privilegio tan grande de poder reunirnos con su iglesia, pero también de poder tener comunión con usted, su Hijo Cristo, poder tener su palabra para edificarnos, poder orar a través de su Hijo Cristo, adorar, poder predicar el Evangelio,
poder edificarnos con su palabra. Le rogamos que nos dé entendimiento para que sea su palabra la que nos guíe en este tema, para que nos sigamos viendo las pisadas de su Hijo Cristo, esas pisadas en su vida física, en su vida humana, que muestran para que todos los que estamos en este planeta Tierra, como obedientes a su voluntad de Dios, como obedientes a su palabra, hagamos lo que su Hijo Cristo hizo, que fue obedecer sus mandamientos, que fue en medio de las tribulaciones, en medio de la persecución, en medio de la negación, en medio de la traición, pidió fuerza y cumplió su santa voluntad. Para que aprendamos de Él estas cosas, para pedir fuerza a usted, para pedir poder, para que podamos vencer las pruebas, los obstáculos, para que podamos vencer a Satanás. Gracias por estas enseñanzas, gracias por su Hijo Cristo, por reconciliarnos para con usted, porque se hizo hombre, porque se humilló hasta la muerte de cruz, porque es el Hijo suyo, es el Hijo de Dios, porque es el Redentor, el Salvador, porque Él es Dios. Gracias por su Hijo Cristo, gracias por nuestro Redentor. Gracias por nuestro Señor, gracias por el Espíritu Santo, el cual está en sus corazones, está el sello, el cual nos identifica como sus hijos o como hijas. Pedimos por nuestros amigos y amigas que ingresan a la página web para que usted les ayude a ellos a que sean hijos e hijas suyas, para que ellos tengan el sello del Espíritu Santo, las bendiciones espirituales en Cristo. Le rogamos que no solamente acá donde está este siervo, sino en el mundo entero, muchas personas puedan ser añadidas a su pueblo, a su real sacerdocio, a la iglesia. Gracias por este tiempo, gracias por esta tarde. Gracias por mis hermanos que administran la página, el hermano Jorge Pérez, el hermano Aldo, el hermano José Mendieta, y por todos los hermanos que predican o predicamos allí. Gracias por nuestras familias. Bendíganos y ayúdanos para que perseveremos en su palabra, para que luchemos, para que sigamos adelante. Gracias por este momento y por este tiempo. En su Hijo Cristo oramos, en el nombre de su Hijo Cristo oramos. Amén. Vamos a quedar con un cántico y ya llegamos. Volvemos otra vez. Canto número 45. ¿Eres limpio en la sangre? Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Ok, nuevamente, bienvenidos y bienvenidas, hermanos y hermanas. Vamos a comenzar en esta tarde, nuevamente, con el tema de la semana que transformó al mundo. Estamos mirando cuando Jesús fue al monte Getsemaní a orar, fue con sus discípulos, pidió fuerza a su Padre para cumplir la voluntad. Después les dice en el versículo 45 del capítulo 26 de Mateo, recuerda que estamos en el capítulo 26 de Mateo, dice el versículo 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Jesucristo ya tenía la suficiente fuerza para cumplir la voluntad del Padre. Dice, descansad, dormid ya. Entonces, acá lo que nos muestra Jesucristo es la fuerza que ya tenía de parte de Dios y la voluntad que él iba a cumplir. En los versículos posteriores estamos leyendo los versículos 47 hasta el versículo 56 y estamos hablando de lo que hizo uno de los discípulos o apóstoles, que es Judas Iscariote, un hombre muy popular, un hombre muy famoso cuando se habla de la entrega, cuando se habla de la crucifixión, cuando se habla en la llamada Semana Santa, de la crucifixión, del arresto, cuando se habla del Imperio Romano, cuando se habla de la traición que este hombre hizo a Dios, cuando se habla de la cena, cuando se habla de que este personaje
no se arrepintió, se ahorcó. Cuando se habla de un arrepentimiento hipócrita, cuando se habla de un arrepentimiento del cual nunca se llegó a lograr. Cuando se habla de este hombre, Judas Iscariotes, se recuerdan o recordamos a Jesucristo, quien le entregó por 30 monedas de plata, quien él mismo fue hasta el Sanedrín, hasta donde estaban allí los sacerdotes fariseos, y él mismo deja que Satanás gane en su corazón o que llene su corazón de maldad y entregue a Jesucristo por 30 monedas de plata. Vamos a seguir leyendo allí. El versículo 47 dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Jesús sencillamente le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Amigo significa compañero, significa uno que ha guardado la compañía de otro. Para el Salvador sincero apenas le puedo llamar amigo, en el sentido de que era uno con quien simpatizaba. La compañía se acercó y echó mano a Jesús y le prendieron. Juan nos dice que Pedro sacó su espada e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Había 2 espadas entre los discípulos. Lucas 22:38. El nombre de este sirviente era Malco. Jesús reprendió a Pedro por su acto precipitado, tocándole la oreja lo sanó. Este acto precipitado de Pedro era en parte la causa de su segunda negación, puesto que un pariente de Malco era uno que le hacía preguntas. Al reprender a Pedro por su acto precipitado, dijo Jesús: porque todos los que empuñen su espada, a espada perecerán. Jesús no resistió fuerza con fuerza, ni tomó la espada para conquistar reinos terrenales. Los que usan de la espada perecerán por la espada. La espada será la fuente de su destrucción. Individuos, comunidades, estados o naciones que dependen de la fuerza física para mantener su existencia, perecerán. El reino de Dios no es apoyado por la fuerza física. Jesús no permitió a sus discípulos defenderlo a él y a su causa con fuerza física. Seguramente que no permitirá a sus discípulos ir a la guerra para mantener otras causas por medio de la fuerza. Jesucristo, en el libro de Juan, dice de que si ellos eran hijos de Cristo, si ellos eran hijos de Dios, que ciertamente le defenderían, pero que le entregaron. Dice que también les informó que si su casa hubiese de ser defendida por la fuerza física, él podría pedir al Padre y que él enviaría a su disposición más de 12 legiones. Ahí lo dice también en la Escritura, cuando miramos esos versículos del 47 al 56. Ya los habíamos leído. Esta era una reprensión para aquellos que habían venido a aprenderlo con fuerza física, así como una reprensión a Pedro por hacer el intento de defenderlo con una espada. En sí, Pedro, cuando defendió a Jesucristo, cuando sacó la espada, Pedro pensó en la parte material, física, en guerra, en defender a Jesucristo con la espada. Pero se le olvidó que Jesucristo era Dios, se le olvidó que él mismo había dicho en el capítulo 16 de que era el Hijo del Dios viviente, versículo 18, se le olvidó ese punto, se le olvidó que él estaba orando allí con ellos en el monte Getsemaní y que Dios le había dado fuerza para que él cumpliera esta voluntad. Se le olvidó que Jesucristo había hecho ya milagros porque ya Pedro y los otros discípulos habían visto los milagros que Jesucristo había hecho. Se le olvidó que él mismo, cuando él va en la barca, le dice al mismo Pedro que vaya, y él va y por su falta de fe se hunde. Se le olvidó de que cuando estaban en la barca y había también mucha marea, muchos vientos fuertes,
Él le dijo al viento y al agua que se pusieran quietas y se aquietaron. Olvidó todo esto. Pedro solamente pensó en la parte física, pero olvidó lo más importante. Enfatizaba que Jesús se entregaba en sus manos y no que sencillamente lo llevaban en contra de su voluntad por la fuerza. 12 legiones significa un gran número. Una legión era una división del ejército romano que contendía de 6.000 hombres. 12 legiones significaría que había una legión para cada uno de sus discípulos y para él mismo. Esto fue dicho no porque le hacía falta la ayuda de los ángeles a Jesús, sino que para convencer a Pedro y a los otros que si fuera voluntad del Padre, él podría llamar a estas huestes espirituales o celestiales para que le ayudaran y que no le hacía falta de ningún hombre cargado de una espada. Todo lo que hizo Jesús era cumplir con las profecías. Era el plan de Dios predicho por los profetas que el Mesías sería así tratado y que Pedro y los otros hubiesen de hacer el intento de defenderlo con armas físicas. Derrotarían el propósito de Dios según predicho por los profetas. Jesús luego se dirigió a la multitud y dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos a prenderme? Esto implica que ellos nada podrían hacer contra él solo, que él lo permitiría. Era ridículo, porque vinieron contra Jesús y su pequeña compañía de 11 hombres con una compañía así armada. ¿Por qué una fuerza como esa contra un grupo ileso o indefenso? ¿Por qué vendrían ellos con una multitud de hombres armados en el silencio de la noche contra este indefenso? Jesús no les había evitado durante esta semana. Él había estado ante ellos, enseñado en el templo, y no le prendieron. Su pregunta les avergonzaba y de nuevo enfatizaba que ellos no podían haber hecho nada contra él sin su permiso. Jesús señaló que su conducta era un cumplimiento de las profecías. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Si Mateo y los otros escritores hubieran sido impostores, nunca hubieran escrito un informe como este. No se hubieran representado ellos mismos huyendo. Mateo fue uno de los apóstoles y él registra que él con los otros abandonaron a Jesús y huyeron. No se nos dice a dónde fueron y qué hicieron por las siguientes 24 horas. 2 de ellos cobraron el suficiente ánimo como para retornar y ser testigos de las siguientes escenas. Juan 18:15. Esos 2 fueron Pedro y Juan. Pedro, acuérdate que le negó, y Juan estaba también mirando estos eventos. Marcos registra a un joven que probablemente fue despertado de su sueño, que fue visto por un momento, y aunque se hicieron esfuerzos para aprenderle, escapó de sus manos. Allí se nos está hablando de estos puntos acerca de el arresto de Jesús. En sí, lo que nos muestra ahí la palabra es las profecías cumplidas o que se están cumpliendo. Son las profecías que se tenían que cumplir. Y Pedro y los apóstoles tenían mucha tristeza. El apóstol Juan en el capítulo 14 muestra de que tenían mucha tristeza. En el capítulo 15 y 16 habla acerca de esa tristeza que Jesucristo les dice de que él iba a ir, pero que si confiaban en él iban a poder vencer al ejército, iban a poder vencer a los que iban a ir contra ellos, porque ellos pensaban de que iban a estar solos, pero él les dice de que no van a estar solos, que así como él venció el mundo, ellos podían vencer el mundo y el imperio romano y las influencias del imperio romano. Pero el punto acá interesante es que fueron a arrestarle y Jesucristo no llamó huestes espirituales como dice la Biblia allí, las 12 legiones, sino que él cumplió la voluntad. ¿Por qué? Los versículos anteriores nos dice de que él pidió fuerza, él pidió fortaleza de parte de Dios. En el libro de Lucas, Marcos y Juan nos dicen allí de que caían gotas de sangre como sudor. Acá nos dice de que pide fuerza, que pide fortaleza de Dios para que él pudiera cumplir esta voluntad del Padre. Y vienen estas personas allí con palos, con espadas,
muchas personas, hay 12 discípulos que están allí orando, que están allí, mayor parte está durmiendo. Jesucristo está orando toda la noche. Jesucristo se está llegando allí, a medianoche está amaneciendo, día jueves, viernes, entre jueves y viernes, y van Judas, uno de sus apóstoles, sus discípulos, va a entregarle con un beso, dice ahí, un beso hipócrita, y el ejército o los que iban allí le tomaron y le prendieron, llevándoselo arrestado. El arresto de Jesús es lo que nos muestra allí del cumplimiento. El arresto de Jesús es lo que nos muestra de que no solamente lo habló los profetas, sino que se está cumpliendo. El arresto de Jesús es un indicio de que el mismo Jesús fue a cumplir la voluntad del Padre, de que el mismo Jesús, que sabía de que lo iban a arrestar, de que lo iban a negar, fue a Jerusalén a cumplir esta voluntad del Padre. Esto es lo que nos muestra acá la palabra de Dios. Esto es lo que nos muestra acá este evento tan importante. Los discípulos y los apóstoles no entendían muy bien acerca de por qué este arresto, por qué uno de sus hermanos entregó a Jesucristo al imperio romano o allí a entregarlo a los fariseos para que lo crucificaran. No entendía por qué el mismo pueblo israelita iba a crucificar a uno de los suyos, quien era judío también. Ellos no entendían esto, pero Jesucristo les recuerda que era para cumplimiento de las profecías, era para el cumplimiento de la voluntad hacia su Padre. Quiero mirar acá un versículo recuerda que estamos en los versículos 47 hasta el 56 del capítulo 26 de Mateo. Dice el versículo 54, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Les está recordando a los discípulos. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Allí el punto interesante es que el mismo Jesucristo dice que esto tenía que cumplirse por las profecías. Y lo que nos muestra la voluntad acá, lo que nos muestra la palabra de Dios, es que Dios, cuando habló del plan de redención, cuando Dios nos enseña desde el Génesis de que Jesucristo iba a venir, de que un hijo iba a ser nacido de una mujer en carne y que éste iba a salvar a la humanidad, nos iba a reconciliar con Él, no solamente se dijo, sino que se cumplió. No solamente dijo que este hombre allí en el capítulo 53 de Isaías iba a llegar como un remanente, iba a venir como un fuerte, sino que iba a ser debilitado, iba a ser llevado hasta la cruz, pero que este era el que iba a llevar los pecados de todos, de todo el mundo. Y por eso dice allí, Jesucristo llegó, del capítulo 21 de Mateo estamos leyendo, Él llegó a Jerusalén y allí la gente no le arresta, allí la gente no le reconoce como Señor, no le reconoce como Mesías, no le reconoce como si unos jóvenes le estaban diciendo: salve Rey, hijo de David. Ya estos hombres allí no le prendieron, no le arrestaron, solamente les dijeron ellos: ¿con qué autoridad haces esto? En el capítulo 22 y capítulo 23 les está hablando: estos hombres, bueno, ¿con qué autoridad dices estas cosas? Solamente estos judíos y fariseos les decían estas cosas, tramando allí en esos actos de llevar a Jesucristo allí ante la cárcel o prenderle, pero dice la Biblia que solamente hasta el capítulo 26 acá de Mateo, y en los otros libros también se nos dice, finalizando allí los capítulos, solamente se llega hasta ese punto de cuando se llega al arresto en el monte Getsemaní, por el cumplimiento de las profecías. Vamos a seguir mirando allí
lo que podemos aprender también, entonces de allí de este punto del arresto de Jesús, es que Jesucristo, o es que Dios no solamente dijo de que iba a venir Jesucristo para que el hombre fuera reconciliado para con Dios, hombre y mujer, no solamente habló de que sí iba a haber un plan de redención para que las personas fueran libertadas del infierno, sino que ese plan se ejecutó, ese plan se hizo a través, desde el Génesis hasta, estamos hablando acá, hasta Mateo, estamos hablando acá de las profecías de los profetas que estaban hablando a los israelitas, de que iba a llegar un remanente, que iba a llegar un fuerte, el fuerte de Jacob, dice allí, y que no solamente se habló, sino que se cumplió, y que éste iba a estar predicando el evangelio, pero que éste iba a ser llevado al matadero, como estamos mirando acá, como una oveja fue llevado al matadero, nos dice allá en Isaías. También lo recuerda el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 35 en adelante, habla acerca de lo del matadero, lo de la oveja también. Vamos a seguir leyendo los otros versículos, hablando de lo que sucede más adelante cuando Jesucristo es llevado ante el concilio. Ya es arrestado, pero necesita ser llevado también, porque los judíos no solamente podían arrestarle, sino que tenían que tener el apoyo del Imperio Romano, el apoyo allí donde ellos estaban, aunque allí los fariseos, los que eran más grandes como los del Sanedrín, ellos tenían una influencia de parte del imperio por el dinero que recibían, porque eran muy interesados en esta parte del dinero. Pero aquí vamos a mirar que Jesús es llevado no ante los mismos, no es llevado para ser crucificado ante los mismos israelitas, porque ellos no tenían esa potestad, sino que fue llevado ante el Imperio Romano, quien eran los que tenían en ese tiempo el poder sobre Jerusalén. Entonces vamos a mirar lo que dice los versículos del 57 en adelante. Dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, este era el grande allí, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Le dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos y dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ahí están los versículos. Vamos a mirar este cumplimiento, o lo que se está cumpliendo ya con Jesucristo, ya al dejando de que el mismo pueblo, de que los mismos israelitas, de que el Imperio Romano haga con él según la voluntad que Dios había dado allí, las profecías que se están cumpliendo acá. Entonces vamos a mirar estos versículos, la explicación para que aprendamos de ellos también, de qué tan importante es para nosotros. Esto fue cumplido o se cumplió para que Cristo clavase la ley, una ley que no daba perdón de pecados a usted y a mí. Pero gracias a Cristo, gracias a que Él no llamó ángeles o potestades para que
destronaran o para que derrotaran o destruyeran a estos que iban por él o al mismo imperio romano, sino que él cumplió esa voluntad del Padre para libertarle a usted y a mí del pecado y del infierno. Y ahí la importancia de estos eventos, ahí la importancia del amor de Dios para con todo el mundo y poder obedecerle, que es lo más importante para que se cumpla ese sacrificio de la cruz. Versículos 57 al 62. Los que prendieron a Jesús, la compañía había sido enviada por la autoridad del sumo sacerdote. De manera que cuando Jesús fue arrestado, le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás. Primeramente le llevaron a la casa de Anás, suegro de Caifás, a donde fue seguido por Pedro y Juan, en Lucas 22, 54 al 57, y en Juan 18, 13 al 17. La primera negación de Pedro ocurrió en este tiempo al estar calentándose en el pasillo bajo. Mateo 26, 69, que vamos a mirarlo después, y versículo 70, Marcos 14, 66 al 68, y Lucas 22, 55 al 57, Juan 18, 18. Después de esta negación un gallo se oyó cantar anunciando la medianoche. Mientras tanto, Anás indagaría a Jesús conciertemente a su doctrina. Pero puesto que Anás ya no era el sumo sacerdote, Jesús rehusó contestarle. Juan 18, 22 al 24. Luego Anás lo envió a Caifás, que era el actual sumo sacerdote. Pedro lo siguió y entró con la multitud. Se piensa que con este evento terminó el jueves según el tiempo romano. Según el tiempo judío había sido viernes desde la puesta del sol. Anás era un hombre de mucha energía e influencia y por cortesía se le llamaba sumo sacerdote. Algunos piensan que había sido sumo sacerdote pero había sido depuesto por las autoridades romanas y su yerno Caifás había sido honrado con el puesto. La presencia de Jesús ante Anás no forma parte del juicio que es registrado por Mateo. El Sanedrín se había reunido y estaba preparado para cuando llegó Jesús. El Sanedrín constituía la Corte Suprema de todos los sumos la Corte Suprema de todos los asuntos concernientes a su religión. Al ser arrestado Jesús, la primera pregunta que se levantó era: ¿había violado la ley en cualquier detalle que lo hacía digno de muerte? Para ellos era más importante la ley, la violación de la ley lleva ante la muerte. Recuerde que el escritor de los Hebreos dice que por causa de 2 o 3 el violar la ley dice que moría irremisiblemente. Y Pedro le seguía de lejos. Los dos eventos, el juicio de Jesús y la negación de Pedro, ocurrieron a la misma vez. Estaba en el escritor escoger cuál de los dos registraría primero. Mateo registra el juicio de Jesús primero y determina el registro del juicio, y luego da las negaciones todas a la vez. Marcos, que escribió bajo la dirección de Pedro, da las palabras que pasaron y Juan ha seguido el orden del tiempo. Pedro seguía de lejos, pero aún esto reflejaba su amor para con Jesús. El hecho de seguirlo manifestaba su amor por Jesús. Al seguir de lejos mostraba su temor. Sus temores y su amor se comprometían. Satanás lo hizo imposible para que él permaneciera mutuo. Ocupó el terreno dudoso de compromiso con el pecado. Vino hasta el patio del palacio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los guardias para ver el final. Pedro permaneció entre los sirvientes en el vestíbulo como si fuera un mero espectador. Ese fue el primer compromiso, y mientras que Jesús estaba ante Anás, ocurrió la primera negación. Se sentó con los sirvientes alrededor de un fuego de carbón. Hacía lo suficiente frío esa noche para un juego. Se encuentra entre los enemigos de Jesús y es muy difícil para permanecer leal a Jesús cuando él asociaba con sus enemigos, o se asociaba. Ahora Jesús está en el Sanedrín. Es su prisionero, pero no tiene cargos contra él. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Buscaban algún testimonio que lo condenara de muerte.
No había dificultad en encontrar testigos que daban acusaciones vagas de odio y fanatismo, pero por mucho tiempo no podían encontrar a dos testigos con testimonios consistentes. Intentaba examinar a Jesús por medio de preguntas sobre sus enseñanzas y sus discípulos, para encontrar algunas inconsistencias en su enseñanza o alguna doctrina falsa. Luego buscaban condenar a sus discípulos de algunas violaciones de la ley para poder culpar a Jesús por los errores de sus discípulos, pero Jesús rehusó contestar a sus preguntas. Estaba allí para sufrir y no para enseñar. Últimamente había pronunciado su condenación en los ayes del capítulo 23. Los dejó proceder por sí mismos y para hacer una acusación de impiedad a un grado de castigo capital a su manera. Tenían dificultad en encontrar materiales para ayudarle en su malicia y para hacer su acusación. Finalmente, después de examinar muchos testigos falsos, dos fueron encontrados que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reedificarlo en 3 días. Esto era una perversión de la verdad. Jesús no había dicho esto, pero 2 testigos testificaban que lo había dicho. La ley requería 2 testigos. La falsedad de estos 2 testigos estaba no en la afirmación de una mentira, pero en la perversión de la verdad y en hacer una declaración inocente en un crimen. Este dijo, literalmente, este tipo, apuntando a Jesús. Jesús había dicho, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Según la ley, se requería 2 testigos. Deuteronomio 17:6 y versículo 7 y Hebreos 10, versículo 28. Allí están para que puedan leerlo. Necesitan 2 personas que acusaran a aquella persona de algún mal o de hablar algo en contra de la ley mosaica para poder ser llevado ante a la cárcel o prenderle. Jesús no dijo que iba a destruir el templo, pero estas palabras, al decirles que lo destruyeran, evitó la única acusación que buscaban hacer contra él. Jesús tenía referencia a su cuerpo, o hacía referencia a su cuerpo, y habló de él como el templo. Quiso decir que si ellos destruían su cuerpo lo mataban, en 3 días lo levantaría de los muertos. Ahora estos testigos lo citaban diciendo: yo destruiré este templo hecho con mano y en 3 días edificaré otro no hecho con mano. Marcos 14:58. Esto era una astuta perversión maligna de sus palabras. Sus palabras contenían 2 acusaciones distintas. Una conspiración para destruir el templo. Y 2, un reclamo al poder de hacer un milagro contra su lugar santo. Ellos sabían que la primera era falsa. Pensaron mejor no decir nada en cuanto a la segunda. El sumo sacerdote hizo el intento de conseguir que Jesús hiciera alguna respuesta a esta acusación, mas Jesús callaba. Era inútil que Jesús diera alguna respuesta a estos testigos. No buscaban la verdad y pervertían sus palabras. Allí se nos está mostrando varios puntos interesantes. Y cuando miramos acerca de estos versículos, del 57 al 62, estamos hablando de que aquellas personas están allí haciendo algunas acusaciones, están allí, llegaron a Jesucristo ante Caifás y estaban buscando acusaciones o estaban buscando falsedad para poder entregarle, para poder llevarle a la muerte, demostrando de que Jesucristo hablaba en contra de la ley, demostrando que Jesucristo hablaba de que no se cumpliera la ley. Esto era lo que ellos querían buscar en Jesucristo para poder llevarle a la muerte, que era lo que querían ellos. Pero antes habíamos hablado ya de que todo esto era por cumplimiento de las profecías, por el cumplimiento de que Jesucristo iba a morir. Ahí en ese versículo 61
que dijeron, este dijo puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Estas personas allí no entendían acerca del templo de Jesucristo, no entendían acerca de lo que iba a pasar con él mismo. Él les había dicho antes en el capítulo 23, capítulo 22 y 23, les había dicho que él iba a purificar el templo, de que el templo o que la misma Jerusalén iba a ser quemada para poder ser también purificada. Les dijo en el capítulo 24 y en el capítulo 25. Y ya acá, en estos versículos, lo que les está hablando es acerca de ese templo que está hablando de él mismo. Él mismo lo que quiere es que las personas o que estos judíos reconozcan de que él mismo es el Hijo de Dios, el Señor y el Mesías. Y por estas profecías que ellos conocían, porque ellos habían escuchado estas profecías o conocían de estas profecías, recordar de que iba a venir un Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que iba a morir en una cruz para poder dar la salvación, poder dar una nueva ley que edificara, que reconciliara a las personas con Dios, que pudiera adoptar a las personas para con Dios, a través del sacrificio. Pero ellos no entendían acerca de cuando dijo de que iba a derribar ese templo y en 3 días lo iba a reedificar, lo iba a levantar. Sus discípulos sabían de que Jesucristo les había dicho de que él iba a ser entregado por manos pecadores, que iba a ser crucificado, al 3er día iba a resucitar. Pero allí está el punto de que estas personas pues no entendían o no entendieron, porque ellos asimilaron esto al templo que tenían en ese tiempo, templo grande, un templo para ese tiempo, y ellos pensaban de que ese templo era el que Jesucristo iba a destruir y que ese era el templo que él iba a levantar. Según se nos dice, este templo fue destruido. En el Antiguo Testamento, cuando miramos con el libro de Esdras y Nehemías, se nos dice que allí este templo fue destruido en 4 veces. Con Tito también, cuando hablamos en el capítulo 24 y capítulo 25, hablamos allí que Tito también, quemando la ciudad de Jerusalén, destruyó este templo. Y nuevamente pues fue levantado. Vamos a mirar los versículos 63 hasta el versículo 68. Vamos a ir mirando esto para que vayamos mirando este punto acá. Lo que más nos está diciendo acá la Biblia es el cumplimiento de esas profecías, de lo que hicieron allí estos el sumo sacerdote, estos judíos, estos israelitas, los mismos discípulos que le abandonaron, que le dejaron solo allí. Y recordamos de que en Isaías dice en el capítulo 53 que él iba a ser llevado como cordero, un cordero que no tenía allí, digámosle, como cuando un cordero es llevado ante el sacrificio. Un cordero puede ser llevado al sacrificio. Ya allí no tiene la compañía, la protección allí del amo o de los que están alrededor cuidando ese cordero. Recuerde que cuando Juan, el apóstol Juan, dice de que aquí el cordero de Dios que va a salvar el mundo, que salvará el mundo, cuando él lo ve allá en el capítulo 2 de Juan, dice estas palabras, y lo que él está diciendo allí es acerca de que ese cordero iba a ser dejado, iba a ser negado, iba a ser traicionado, iba a ser quebrantado. Vamos a mirar los versículos 63 al versículo 68. Dice: entonces el sumo sacerdote dijo, después de hacer el intento de obligar a Jesús a decir algo en respuesta al testimonio dado y fracasado en ello, Caifás luego intentó poner a Jesús bajo juramento para hacerlo dar testimonio o violar la ley de Moisés. Dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El sumo sacerdote, enojado por su fracaso en conseguir que Jesús hablara y ansioso en lograr la ira de la asamblea contra él, cambió de tono y obligó a Jesús a hablar. Te conjuro. Era la forma usual para poner a un hombre bajo juramento. Levítico capítulo 5, versículo 1. Cuando se conjuraba
por una persona teniendo autoridad era malo para un judío piadoso guardar silencio o esconder la verdad. No obstante, la rabia impropia del sumo sacerdote, Jesús obediente y mansamente respondió al gobernante de su pueblo. Jesús respondió: tú lo has dicho. Esto era el equivalente a una respuesta afirmativa. Significaba: sí, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo significa lo mismo como el Mesías. El primer término es griego y el último es hebreo, y en ambos significan el ungido. Esto era el equivalente al Hijo de Dios. Las dos palabras son equivalentes para expresar las mismas cosas. Mateo 16:16, Lucas 22, versículos 67 y 70. Jesús quiso decir que afirmó en esta hora solemne que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios, aunque yo debo morir por este reclamo. Jesús sabía que sería acusado de blasfemia al dar la respuesta. Luego agregó: a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Esto significaba su segunda venida. A pesar de su presente humillación y crucifixión como un criminal ante ellos, no obstante aparecería en su dignidad verdadera como su terrible juez cuando venga otra vez. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras diciendo: ha blasfemado. Rasgar sus vestiduras o sus vestimentas era una señal de su horror e indignación aún al blasfemador. Los judíos expresaban gran dolor o luto por tales gestos significantes. Era estrictamente prohibido al sumo sacerdote hacer esto por ser el siervo de él y por su temor a su Dios. En Levítico 10, versículo 6, Levítico capítulo 21, versículo 10. Ha blasfemado. Pensaba que había puesto a Jesús bajo juramento y que ahora bajo juramento había reclamado ser el Hijo de Dios. Si el reclamo de Jesús no era cierto, era entonces culpable de blasfemia. Pero si su reclamo era la verdad, entonces no era culpable de esta seria acusación. Caifás y los principales sacerdotes y los ancianos no le creyeron, no por falta de evidencia, pero por falta de voluntad. No le querían creer. Le condenaban como a un impostor sin tener siquiera una pretensión de examinar sus reclamos y su vida, si había enseñado la verdad o hecho milagros de misericordia. Caifás luego dijo a los otros miembros del Sanedrín: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? En su ira pone el asunto ante el Sanedrín para una decisión. Han de votar culpable o inocente. La acusación contra Jesús es blasfemia. Caifás ya había votado y los demás miembros del Sanedrín ya habían prejuzgado a Jesús a una sentencia formal donde es pronunciada contra él. Es reo de muerte. Ha hecho lo que la ley de Moisés adjudica el castigo de muerte. Levítico capítulo 24 versículos 10 al 16. Lapidación era el castigo por este crimen. Hechos 7:58 y 14:19. El Sanedrín no podía ejercer su propia sentencia por temor al gobierno romano. O temían al gobierno romano o al pueblo. Pensaron más seguro acudir al gobernador romano para llevar a cabo sus planes. Al hacer esto cumplieron con los propósitos de Dios como expresados por los profetas. Era ya la vigilia de la mañana entre 3 y 6 a.m. del viernes. Lucas 22, 63 al 70. Lucas dice: cuando se hizo de día, es decir, al amanecer, las negaciones de Pedro, que ya habían tomado lugar, marcaron el tiempo de ser después de las 3 de la mañana. Vamos a ir dejando por acá, vamos a ir dejando donde dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofetearon. Versículo 67, vamos a estar mirando para la próxima clase, el próximo miércoles, si Dios nos permite, Señor, la vida, mirar este versículo y mirar allí lo que estos hombres utilizan allí la astucia, utilizan allí el engaño, utilizan allí la misma ignorancia de ellos para acusar a Jesucristo como un blasfemador,
como alguien que está incumpliendo la ley mosaica. Vamos a dejar por allí y vamos a seguir invitando a nuestros amigos y amigas que también ellos pueden ser cristianos y cristianas, que ellos también pueden tener las bendiciones espirituales. Hermanos y hermanas, esos eventos que nosotros vemos acá, muchas veces les ponemos como historia. Muchas veces se utilizan muy poco. Cuando se habla de la cena del Señor se utiliza solamente el capítulo 26, versículos 26 en adelante. Pero cuando vemos acerca de esta historia, del arresto de Jesús ante el concilio, de la oración en el Getsemaní, de Jesús ante Pilato, de estos eventos, son muy importantes porque lo que nos está mostrando acá son eventos, son señales. Es el rastro, es la pisada más grande que ninguna persona puede decir de que Jesucristo murió, de que ninguna persona puede decir, aún el ateo, de que Jesucristo no fue a la cruz, o de que Jesucristo murió, estuvo en una cueva sepultado y que resucitó el tercer día. He aquí los eventos cronológicos, he aquí los eventos que a veces personas quieren investigar, quieren buscar en piedras, en rocas, en el mismo Jerusalén, para ver si es verdad que Jesucristo resucitó, para ver si es verdad que Jesucristo fue llevado a la cruz, para ver si es verdad que Jesucristo nuevamente estuvo vivo allí con sus discípulos. Y se escriben libros gigantes, libros con muchas páginas acerca de estos eventos, de escritores, de filósofos, de ateos, queriendo contradecir estos eventos, estas palabras, estas letras poderosas que tenemos acá, gracias a nuestro Padre Celestial, a que nos permite ver con nuestros propios ojos, palpar lo que el Hijo, su Hijo, el Hijo de Dios, hizo para que usted y yo fuéramos al cielo. He aquí lo que nos muestra para nosotros. Verdaderamente queremos ser cristianos, verdaderamente queremos ser cristianas las hermanas, verdaderamente queremos ir al cielo. Hay que hacer lo que Cristo hizo. Hay que hacerlo allí, no solamente pensarlo, no solamente desearlo, sino hacerlo. Jesucristo allí, Él predicó, hizo milagros, pero también Él cumplió lo que Él le decía a sus discípulos, que iba a ser entregado, que iba a ser crucificado y que iba a ser levantado para dar salvación a todos los hombres. Vamos a orar, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Si usted tiene alguna pregunta de los versículos, si hay algo que se dijo y no se entendió, usted puede colocarlo también allá en el blog de Mensaje de Amor para Salvación, o me puede escribir en mi Facebook, Carlos Andrés Mejía Bendaño, para que entre allí. Carlos Andrés Mejía Bendaño, puede ingresar al Facebook y puede escribirme allí si hay algo que no se entendió, alguna palabra, alguna expresión, para que también nos podamos ayudar los unos a los otros. Estamos hablando de los eventos de Cristo, estamos hablando de ese evento sumo del cual se recuerda muy meramente, muy poco en la llamada Semana Santa, pero que es un punto que partió la historia en dos, como muchos libros dicen, como muchos escritores dicen. Partió la historia en dos, por lo que estaba antes de la cruz, que era la muerte, y por lo que hay después de la cruz, que es la vida para usted y para mí. Vamos a orar. Gracias, hermanos y hermanas, por ingresar. Gracias, amigos y amigas, por ingresar. Bendiciones, saludos desde Colombia, Medellín, Antioquia. Un abrazo fraternal de su siervo, Carlos Andrés Mejía Bendaño. Un ósculo santo y un apretón de manos. Vamos a orar y vamos a quedar con un himno más también. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por nuestros hermanos y hermanas que ingresaron, gracias por los amigos, porque ellos también están escuchando su palabra, ellos están mirando con sus ojos este evento tan grande de que Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, nosotros como personas no estuvimos allí, pero podemos palparlo ahora en esta Biblia, con estas letras, que podemos leer, que no solamente leer y lo podemos aprender, sino que esto se cumplió, sino que Jesucristo vino acá al mundo, se hizo hombre y fue crucificado. Él mismo cerró su boca allí ante el Sanedrín, cerró su boca ante Caifás, ante Poncio Pilato,
hasta los gobernadores allí romanos. Fue llevado a la cruz, fue entregado por el pueblo en la cruz, para libertar de esa ley, para libertar de una ley que no podían cumplir, porque les daba la muerte, porque les daba la condenación, para dar una nueva ley que da perdón de pecados, que da libertad, que da salvación, que da adopción, que da las bendiciones espirituales. Gracias por aprender a través de su palabra estos eventos tan importantes, de que no meramente deben de ser históricos, sino que meramente deben de estar en nuestra vida para palparlos, para cada día esforzarnos, para cada día seguir las pisadas de su Hijo Cristo, para cada día perseverar, luchar, porque Él luchó para cumplir su santa voluntad. Él luchó contra la negación, contra la traición, contra los que fueron allí, contra la misma cruz, y Él venció esa muerte. Como dice también el apóstol Pablo, Dios, de que sorbida es muerte en victoria, podemos vencer la muerte, esa muerte que da condenación, podemos vencerla para que podamos morir en su Hijo Cristo y poder vencerla e ir al cielo. Le rogamos que nos ayude a luchar para vencer esa muerte, para que cuando llegue la muerte física o venga su Hijo Jesucristo, podamos estar allí, sea en el cielo, para estar eternamente, o sea en el Hades, en el reposo, allí en el seno de Abraham, hasta que su Hijo Jesucristo venga por segunda vez a juzgar a todos los hombres y mujeres de este planeta Tierra. Gracias por este tiempo, gracias por esta emisora, gracias por mis hermanos que administran la emisora, por los hermanos que predicamos allí. Bendíganos, fortalézcanos, diríjanos y ayúdenos a comprender, ayúdenos a agradecer este evento de su Hijo Cristo, que gracias a Él es que tenemos las bendiciones, somos cristianos, tenemos el sello del Espíritu Santo y podemos vencer a Satanás. En su Hijo Cristo, en el nombre de su Hijo Cristo, damos muchas gracias por este estudio, damos muchas gracias por estos eventos, damos muchas gracias por la internet, damos muchas gracias por mis hermanos y hermanas en el mundo entero. A través de su Hijo Cristo, en el nombre de su Hijo Cristo, oramos. Amén. Ok, hermanos, vamos a quedar con un himno. Gracias a ustedes, feliz tarde, Dios nos bendiga, nos guarde y nos ayude a todos. Saludos de parte de este siervo Carlos Andrés Mejía Avendaño. Bendiciones. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aun indigno y vil como soy. Soy feliz pues su sangre virtió mi Jesús y con ella mis culpas borró. Mis pecados llevó, en la cruz murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó, Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón. Y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó, en la cruz murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó, Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir, mi camino su ejemplo marcó. Y por darme la vida Él quiso morir, en su cruz mi pecado clavó. Mis pecados llevó, en la cruz murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó, Él cambió mis tinieblas en luz.